Bienvenidos a La Ciencia Invertir y un nuevo análisis técnico semanal. Como siempre les recuerdo, esto no es una recomendación de inversión, es simplemente mi opinión. Así que bueno, sin más, comencemos. Primero viendo el índice Merval en temporalidad diaria. Y lo que podemos ver es que tenemos trazado un Fibonacci con el máximo impulso que tuvimos luego de la crisis. Vemos que actuó como soporte varias veces del 0.618, ahora estamos bastante cerca. De momento venimos de corto plazo una tendencia bajista. Lo negativo es que se dio un cruce de medias móviles entre la 10 y la de 50, que nos habilitaría a pensar que ya estamos en una tendencia bajista y que este suba que tuvimos estos últimos 2 o 3 días es simplemente un rebote a las medias para seguir cayendo. El ADX viene ganando fuerza, lo cual refuerza la idea de que esta tendencia podría ser un comienzo de tendencia bajista y no una corrección. De momento podría seguir cayendo hasta el 61.8. De momento tocó la media de 200 y rebotó. Veremos cómo sigue y hay que seguirlo de cerca, como también al dólar CCL, que está implícito en todos los CDRs que uno opera. En este caso lo estamos viendo en el ADR de Galicia y vemos que tocó el techo del canal alcista, rebotó a la baja, encontró la media exponencial de 10 y ahora está operando en torno a los 145 pesos más o menos, pero vemos que una zona que ha actuado ya como soporte del precio ha sido la zona entre los 140 y 138 pesos, lo cual hay que seguirlo muy de cerca debido a que podría ser que ahora en octubre encontremos alguna nueva medida del gobierno que incida o no. Eso la verdad que es especulativo y no tenemos ningún tipo de certeza respecto a eso, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Veamos el Merval también expresado en dólar CCL mediante el ADR calculado mediante el ADR de Galicia, y como vemos, venimos con una tendencia bajista de muy largo plazo, ya por el 2018, ya vamos casi 3 años de tendencia bajista, y de momento estamos operando bastante cerca de lo que es el mínimo de toda esta tendencia, que lo encontramos allá por finales de marzo, más o menos, con toda la crisis sanitaria que tuvimos, de todo lo que fue la cuarentena, etcétera. Y podemos ver que si bien ahora viene de una corrección fuerte y ha venido bajando considerablemente, todavía tiene para seguir bajando en torno a un 7-8% más, lo cual es un indicativo de que quizás sea un poco pronto para entrar en determinados papeles que tengan obviamente ADR. Uno podría ir acumulando sabiendo que estamos en una zona de piso de cara al mediano o largo plazo. De momento, en los próximos mes o 2 meses, 3 meses incluso, podríamos todavía tener bajas considerables en pesos, debido a que en CCL, en el medido en dólares, puede caer todavía bastante más. Obviamente hay que ver cómo opera el dólar CCL mediando en esas pérdidas en dólares, si compensa un poco o no, pero los precios expresados en pesos de las acciones que tienen ADR podrían verse bastante afectados y tener caídas considerables aún en el corto plazo. Así que para el que vaya de corto plazo, a tener cuidado, a no apurarse a comprar y saber que la tendencia de fondo es bajista todavía. Así que siguiendo un poco con un índice que me armé de lo que son los ADRs bancarios argentinos, es un índice ponderado por capitalización bursátil. Vemos que estamos en niveles, como para tener una idea de cómo está el sector, en niveles básicamente de los mínimos que se tocaron entre marzo y los principios de abril más o menos. Lo cual es positivo, que reaccionó al mismo, pero está en una tendencia claramente bajista, está debajo de todas las medias móviles, lo cual todavía esto podría ser simplemente un rebote a las medias para seguir cayendo. Hay que esperar un poco a que consolide. Está en una situación más o menos similar a la que podríamos ver en el Merval expresado en dólar CCL. Todavía puede ser prematuro para el que quiera entrar de cara a un mediano plazo, pero veamos por ejemplo el índice de ADRs de lo que sería el sector energético, que también me armé ponderado por capitalización bursátil de las empresas Pampa, YPF y TGS, y vemos que ahora venía operando un canal bajista que podía verse como una corrección y ganó aún mayor velocidad de caída, lo rompió a la baja y parece que lo estaría reconociendo ahora como techo, y lo que nos habilitaría a pensar de que esto simplemente fue una corrección de esta tendencia bajista de corto plazo para seguir cayendo. Estamos todavía lejos de lo que son los mínimos de la crisis sanitaria, estamos a un 14-15%, así que este mínimo no es sólido, así que no lo tendría muy en cuenta. Veamos una empresa del sector energético argentino que es TGN, Transportadora de Gas del Norte, que no tiene ADR, lo cual le permite estar desacoplada de lo que es de tener una cotización en dólares. Desde luego, vemos que de momento está ganando fuerza el ADX con una direccionalidad alcista, lo que nos podría ser indicativo de que quizás esté comenzando una nueva tendencia alcista y que haya terminado esta corrección. De momento está encontrándose con la EMA exponencial de 50 periodos,
habría que hacerle seguimiento, pero para poder entrar con cierta confirmación habría que esperar a que rompa al alza la misma y haga un retroceso para poder entrar. De momento hay que pensar que todavía puede ser simplemente un rebote a la media para seguir cayendo. Obviamente, al estar desacoplado de un ADR, puede tener ciertas chances de seguir creciendo esta empresa, por más de que las demás como Pampa, YPF o TGS tengan una tendencia bajista. Lo que vemos y lo preocupante es que no nos haga algo como acá, en este sentido, en el que toca la media de 50 y se cae. Pero bueno, hay que hacerle seguimiento. Otra empresa importante es Ternium, que está vinculada a todo lo que es la siderurgia. Siempre son uno de esos activos refugios en los cuales el argentino trata de resguardarse de lo que sería la devaluación más que nada. Vemos que de momento viene perdiendo fuerza, está en una lateralización, está peleando con las medias exponenciales de 10 y de 50, pero una DX con tan poca fuerza lo que nos indicaría es que de momento no tendría la fuerza suficiente, como en este lugar de aquí, para poder romper el máximo anterior de los 42 pesos más o menos y salir al alza. Hay que tener cuidado porque, como vemos acá en la última vez que se dio este tipo de patrón digamos, de acople entre la media exponencial de 10 y de 50, terminó resolviendo a la baja. Obviamente que si el ADX, si no le ingresa volumen al papel, es muy probable que termine resolviendo a la baja. De momento veamos por ejemplo Aluar, que es del mismo sector. Vemos que había hecho un rango en zona de máximos históricos, lo rompió a la baja y ahora está recuperando un poco, con un poco mejor de panorama que Ternium, debido a que está cerrando por encima de la media exponencial de 10 y de 50. Podría habilitar pensar que quizás, si bien el ADX no tiene mucha fuerza, a que está en una leve tendencia alcista de muy corto plazo, pero en realidad está metido dentro de este rango, lo cual nos permite pensar que un trade posible sería entrar en torno a los $46, cerca de la EMA exponencial de 50, para hacer un trade medianamente corto hasta los 52, que es el techo del mismo canal de lateralización. Yendo un poco a los índices bursátiles norteamericanos, vemos que el Standard & Poor's 500 viene teniendo una resistencia dinámica difícil de romper, que marca básicamente la corrección que viene teniendo el índice luego de la terrible subida que había obviamente comenzado al operar en este canal alcista. Vemos que está muy cerca de darse un cruce de la EMA de 50 y de 10, habilitando un cambio de tendencia más que una corrección. El Nasdaq, está en una situación similar, un poco mejor. Pareciera que va a romper al alza, debido a que todavía se le ve un poquito más de fortaleza, está en una zona de lateralización. Desde luego que va a ser crítico lo que pase esta semana para empezar a definir si terminó la corrección y volvemos a la tendencia alcista, o si directamente tenemos que empezar a pensar en un cambio de tendencia. Vemos el índice industrial Dow Jones, por ejemplo, está en una situación un poco peor, obviamente, que el Nasdaq y el S&P, con una resistencia dinámica similar. Obviamente que si el Nasdaq y el S&P terminan rompiendo al alza, el Dow Jones va a terminar acompañando. De momento hay que ver qué es lo que termina ocurriendo. Por ahora lo aguantó la EMA de 200, lo cual es positivo, pero si no retoma con fuerza el sendero alcista va a ser complicado. Sería raro pensar que se pudiera desplomar hasta el soporte fuerte que tiene en torno al 61.8 de todo este impulso. Está bastante lejos y sería caer un 10% tan cerca de las elecciones sería muy extraño. Lo veo como poco probable, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta en caso de que empiece a corregir. De momento todavía hay que tener la hipótesis alcista. Vamos a este índice ponderado que me hice con las mineras del oro, que lo hice con Barrick Gold, Yamana y Harmony Gold. Vemos que de momento se está efectuando una especie de triángulo o cuña, en la cual parecería que se está aportando un cruce a la baja, el ADX perdiendo fuerza, lo que nos indicaría que si en las próximas 2 semanas no le empieza a ingresar volumen, va a ser complicado que esto lo resuelva al alza. Hay que hacerle seguimiento, pero parecería que va a entrar en una tendencia bajista. Veamos rápidamente un poco las tres que la componen este índice. Obviamente está Barrick Gold, que prácticamente le da bastante forma a esto. Se está por dar un cruce entre la EMA de 10 y de 50, lo que nos indicaría quizás una señal de bajismo, si es que no logra romper al alza. El ADX sin fuerza, de momento está peleando con una zona que está actuando como resistencia en torno a los $28, que si no la logra superar, lo mejor que le podría pasar a Barrick, al menos de momento, sería empezar a lateralizar, dándonos un indicio de que con el tiempo capte un poco de liquidez y de volumen y pueda terminar resolviendo al alza. Obviamente estamos ahora en una zona en la que podría lateralizar, desde luego, ya lo he hecho antes
cuando no pudo romper el máximo en torno a abril, pero bueno, hay que hacerle seguimiento. Los casos de Yamana y de Harmony están un poco más complicados porque venían de un acuñamiento, lo rompieron a la baja con bastante fuerza, es una zona en la cual el precio no encuentra mucha resistencia y sube o baja con bastante facilidad. De momento parecería que esta vela verde que estamos viendo con bastantes cuerpos fueron simplemente retrocesos de la nueva tendencia bajista de corto plazo que tenemos, habilitando más caídas. Probablemente pueden subir un poco más, incluso a buscar la EMA de 50 y luego seguir cayendo hasta al menos la de 200. Va a haber que hacerle seguimiento, pero están con bastante volatilidad y con bastante tendencia a la baja. Vamos un poco a la importante norteamericana Amazon. Vemos que, bueno, obviamente venía con esta resistencia dinámica similar a la del S&P, la logró romper a la alza, pero ahora el precio se está comprimiendo en torno a las EMAs de 10 y de 50, que están bastante cercanas. Viene teniendo el EDX bastante debilidad. De momento, si no le ingresa volumen, va a ser complicado pensar en que salga directamente al alza. Podríamos pensar en que quizás se empiece a lateralizar un poco antes de salir al alza, que junte un poco, digamos, de fuerza, pero hasta que no rompa al alza y vuelva y apoye, va a ser difícil pensar que va a tener una tendencia alcista desde ya. Obviamente hay que hacerle seguimiento, estamos en un momento de alta volatilidad debido a las elecciones en Estados Unidos. Amazon es una de esas empresas que incide mucho en los índices más importantes, así que lo que haga Amazon y lo que hagan un par de las FANGs es determinante para todo lo que básicamente le pasa a los índices. Otra de las importantes que tenemos que hacerle seguimiento, obviamente, bueno, una cosa a destacar es que está bastante lejos la EMA de 10 con la EMA de 200, lo cual esto nos da un indicio que para que quiera holdearlo a largo plazo no está en una zona que personalmente me parezca de compra. Algo similar vemos en Apple, cuando obviamente las EMAs básicamente se separan demasiado, las de corto periodo con la anual, si se quiere, de 200, en general luego tiende a haber una fuerte corrección debido a que obviamente todas las medias en algún momento convergen, nada obviamente crece hasta el infinito, así que como vemos de momento llegó a estar en torno a una dispersión del 52% y ahora bueno, recortó más o menos la mitad, tuvo una resistencia dinámica similar a la que tuvo Amazon, la logró romper al alza como vemos, pero hasta que no rompa las EMAs de 10 y de 50, si bien Apple está un poco mejor que Amazon porque está el precio levemente por arriba de las medias de corto plazo, hasta que no las logra romper al alza con fuerza y hacer un retroceso, esto todavía se podría considerar de que es simplemente un retroceso a las medias para seguir cayendo y que la corrección aún puede seguir. Obviamente luego de tanta subida brutal, tanto en Amazon como en Apple como en todas las FANGs, no es descabellado tener caídas que puedan ser del 20-30%. Obviamente que todos los índices se resienten. No, de momento no lo veo que pueda seguir con tanta fuerza la caída. Esperemos que sigan lateralizando. Yendo un poco a la loca Tesla, vemos que de momento está realizando un acuñamiento dentro de este canal obviamente alcista que ya viene desde marzo más o menos. Y de momento la zona de compra no está, digamos, justo ahora está justo en la mitad del rango. No es una zona ideal, el riesgo-beneficio no es óptimo, el ADX viene perdiendo fuerza, lo cual nos indica que todavía puede seguir acuñándose dentro de este triángulo un par de días más. Obviamente es una acción muy volátil que mañana tranquilamente te puede abrir más 5 y romperlo directamente, pero obviamente con la caída de volumen no validaría ese aumento de precio y obviamente tendería a retroceder. De vuelta le pasa similar lo que le pasa a Apple o a Amazon, que sus EMAs de corto plazo están relativamente lejos de su EMA de 200, pero bueno, obviamente es una empresa de alto riesgo y no está para mí en esos precios para holdear. Como vimos, bueno, ahí tengo los dos rangos de precios que me resultarían interesantes para comprar a mediano o largo plazo. Seguimos con Cisco, que bueno, viene efectuando lo que ahora confecciona un canal bajista importante, no termina de encontrar un piso, todavía se encuentra un 7-8% de lo que sería el piso fuerte que nosotros vemos, perdió de momento el nivel importante de Fibonacci que tenía marcado, así que para hacer una recompra me parece que todavía habría que esperar un poco. Esta vela verde fuerte que tuvimos ahora el viernes claramente todavía está dentro del canal y sigue operando la tendencia bajista de corto plazo. Habría que esperar a que empiece a hacer una lateralización para empezar a pensar a que podría llegar a doblarse el precio y salir al alza. De momento obviamente para el mediano plazo está en una zona mediano a largo plazo interesante de compra, pero convendría, me parece, sería prudente esperar. Quizás el precio encuentre
consolidarse más abajo, y además si justo baja el CCL nos ayudaría bastante para tener un mejor precio de compra. Y vamos a ver la última, una empresa interesante, obviamente JD, que es básicamente una empresa de e-commerce china, es la competencia de Alibaba, y vemos que también, bueno, sus medidas de corto plazo están a un 10% más o menos de la EMA de 200, pero me parece interesante lo que está haciendo el precio. Parecería que está obviamente dentro de este canal alcista. Esto parece ser un retroceso a la EMA de 50 para seguir subiendo, y bueno, tendríamos un lindo target de crecimiento de quizás un 10%, al menos hasta máximos, 10-12%. Me parece interesante, obviamente está en un sector fuerte, pero todavía el ADX no se está torciendo y no nos estaría dando entrada. Probablemente si sigue creciendo el precio en 1 o 2 días de entrada, y sería la verdad que interesante para hacer algún trade corto. Así que bueno, sin más, muchas gracias por todo, saludos.